Vamos a la palabra del Señor. Hoy día vamos a tratar un tema bastante extenso y quiero que usted ponga mucha atención si su deseo es poder aprender, porque lo vamos a hacer con mucho tiempo, que es la continuación del tema que tratábamos la semana pasada. Sin embargo, el tema de la semana pasada era enfocada a la jactancia. Sin embargo, hoy día vamos a tratar el tema de la justificación solo por la fe, que es otra doctrina que nosotros trabajamos también y enseñamos a través de la palabra del Señor, justificación por la fe. Y eso lo vamos a basar en el libro de Romanos, en el capítulo 4. Hoy día voy a leer los 25 versículos, pero no los voy a leer en el sentido de empezar el mensaje, sino que quiero leer los primeros versículos para que podamos tener un inicio de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Romanos capítulo 4, versículo 1 dice así en el nombre del Señor: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, dice acá, atención con esto, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicias y sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la circuncisión? No, en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahí voy a leer hasta ahí, aunque como digo vamos a estar leyendo y estudiando en el día de hoy los versículos desde el 1 al 25 con la ayuda del Señor. Así que quiero saludar, antes de empezar ya a predicar la palabra del Señor, saludar a mi primo Leonel Rivero, que está junto a nosotros. Gracias, primo, por acompañarnos. Él pertenece a la iglesia Vitacura y Dios también le ha honrado para trabajar en la obra del Señor, así que es una alegría poder tener también parte de la familia trabajando y que también podamos compartir este nexo que es la palabra del Señor. Así que Dios bendiga grandemente la vida de mi primo Leonel Riveros, a su esposa, mi prima Susana, y también a cada uno de sus hijos, que también Dios les guarde y les bendiga. Vamos a entrar entonces a la palabra del Señor, Romanos 4 del 1 al 25, y hoy día vamos a hablar entonces justificado solo por la fe. Quiero comenzar diciendo que la lógica humana, la lógica que tenemos nosotros como hijos de Dios y en este mundo que vivimos diariamente, es que los culpables, y se ve muy a menudo con esta situación de la situación que estamos viviendo de este ataque que viven las mujeres diariamente a través del acoso, ¿qué es lo que dice la cultura normal? Nos dice de que los condenados, los culpables, deben ser condenados. Eso nos dice la lógica. Y que por supuesto los que son inocentes deben ser absueltos y quedar en libertad. Esa es la lógica que nosotros tenemos como humanos. Pablo nos dice en este pasaje que vamos a tratar en el día de hoy de Romanos 4 del 1 al 25, que Dios justifica a los impíos, que fue el versículo 5 que leí al inicio del sermón. Dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a tratar Pablo a lo largo de todo este capítulo. La justicia de los impíos. Ahora te voy a hacer una pregunta que le hemos contestado cada uno de los capítulos que llevamos adelante. ¿Cómo puede Dios hacer algo así de esta manera? Justificar al impío y de la misma manera continuar siendo justo. Hemos visto a través de estos meses de estudio, que llevamos varios meses ya, de que este dilema, este problema lo resuelve solamente el Evangelio. Dios, hermanos queridos, amados siervos, no redujo los estándares de la ley, de su ley que fue entregada a Moisés. Dios no lo redujo para poder tratar de salvarnos. Eso no lo hizo Dios. Sino que lo que Dios hizo en la eternidad, en un plan maravilloso de redención, fue enviar a su Hijo unigénito, quien cumplió la ley a cabalidad completamente en nuestro lugar y luego pagó nuestras transgresiones en aquella cruz del Calvario. Sobre esta base que te estoy comentando, amada iglesia, es que Dios nos ofrece a nosotros
En el Evangelio, no nos ofrece así como así, en el Evangelio nos ofrece el perdón completo de nuestros pecados. ¿Escuchaste bien? A través de este sacrificio, Dios nos ofrece a nosotros el perdón completo de nuestros pecados y además de eso nos ofrece una vida eterna. Y eso lo hace por la fe en Jesucristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, que lo vimos anteriormente. Romanos capítulo 3, en el versículo 21 dice así en el nombre del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, no dice para algunos, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la base del Evangelio. Ahora entonces hay que aclarar que lo que hemos visto hasta ahora nos resuelve la gran pregunta que hemos dicho hace mucho tiempo, que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, aparte de las obras de la ley. Las obras no nos sirven para poder alcanzar la salvación, sino que la fe por medio de Jesucristo, la fe puesta en Cristo, en ese sacrificio, en creer en su sacrificio, es lo que a nosotros nos da la justificación que necesitamos. Ahora Pablo quiere ilustrar de una manera bien básica, pero significativa, esta enseñanza y aparte de explicar de que somos salvos por medio de la fe, ¿sabe lo que hace? Ocupa una figura de un hombre importantísimo para los judíos. Este hombre que ya tú sabes se llama Abraham. Este hombre maravilloso. A mí me encanta la historia de Abraham. Abraham, mis hermanos, se dice que fue justificado por la fe. Él fue justificado por la fe. Y esto lo vemos en todo el capítulo 4. Así que a través de esto nosotros vamos a ver 3 aspectos de lo que es la justificación por la fe. Eso vamos a tratar hoy día. 3 aspectos de la justificación por la fe. Primer aspecto que vamos a tratar en el día de hoy con la ayuda del Señor. Primero que todo, Dios justifica al impío por medio de la fe sola. Y ojo que con esa palabra que la estoy recalcando. Dios justifica al impío por medio de la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Solo por la fe, sin las obras. Leamos el versículo 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? La palabra del Señor, ¿qué es lo que nos dice? Dice claramente, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 15, el versículo 6. Eso lo dice la Escritura. No lo dice una religión, no lo dice una doctrina, lo dice la palabra del Señor. En todo este extracto que acabo de leer, mis hermanos, Pablo tenía problemas con los judíos. Y lo hemos visto desde el capítulo 1 en adelante. Pablo tenía problemas con los judíos. Y su seguridad, la de los judíos, la seguridad de los judíos era que ellos pertenecían a la nación escogida por Dios. ¿Te fijas en ese detalle? Ellos se creían que eran mejores que el resto por el solo hecho de ser una nación escogida por Dios. La circuncisión y Dios no debía condenarlos. ¿Te das cuenta? Por el hecho de que ellos tenían la circuncisión, era un pueblo apartado, era un pueblo especial. Por lo tanto, ¿qué es lo que decidieron ellos? Apropiarse de esas marcas que hablamos hace algunos capítulos atrás. Y eso creía de que era una marca de decir, somos escogidos, somos especiales y nosotros no vamos a irnos a condenación. Eso es lo que los judíos decían. Y para poder ilustrar esto, Pablo de una manera bien significativa, Pablo se va a la palabra ocupando la figura de un hombre espectacularmente importante para los judíos y para la historia de la iglesia también, como es la figura de Abraham, el padre de la fe, como se le ha denominado. Pero el padre de la fe no es solamente una frase cliché, como algunas veces yo ocupo esa palabra para decir que era un hombre que simplemente creyó a Dios y partió de su tierra y partió a donde Dios le había indicado. No lo digo de esa forma, lo digo de una manera tácita para poder decirle a ustedes, hermanos queridos, de que aquí hay algo más de fondo. Más allá de decir a Abraham que yo tomé, escogí y partí, acá hay algo mucho más de fondo que quiero compartir con ustedes. Los rabinos entendían y tomaban la figura de Abraham no solo como el padre de la nación de Israel, sino que también ocupaban a Abraham como el modelo de un hombre justo. Ojo con eso. Tomaban a Abraham como el modelo de un hombre justo. Ahora,
Si tú investigas un poco en internet, saliendo un poquito de YouTube, de Facebook, todo eso, buscando en internet más detalladamente, te vas a dar cuenta, mis hermanos, que los rabinos tenían la siguiente imagen de Abraham. Fíjate muy bien lo que decían los rabinos. Estas son frases de los rabinos, no es un invento mío ni de la palabra, está en los escritos históricos. Los rabinos decían: Abraham fue perfecto en todas sus obras y agradable en justicia todos los días de su vida. Lo decían los rabinos. Otro decía: Abraham nunca pecó contra Dios. Y por último, otro rabino de renombre dice: nadie fue hallado como él en gloria. Estas palabras que te acabo de mencionar son palabras escritas por los mismos rabinos de aquella época. Si había un hombre justo, hermanos queridos, si había un hombre justo, perfecto en todas sus obras y agradable en este caso en justicia, en este caso era Abraham. Él era un hombre intachable, un hombre perfecto, un hombre justo. De ahí, de esta introducción que acabo de decir, es que Pablo comienza con esta pregunta en el versículo 1. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué diremos de nuestro antepasado? Eso está diciendo Pablo. ¿Qué diremos de Abraham como nuestro antepasado? ¿Acaso Abraham fue justificado por las obras, como enseñan algunos rabinos? O sea, en palabras simples, lo que te estoy diciendo es: a ver, hermanos judíos, ¿Abraham fue justificado, fue salvo por todas las obras que él hizo? Y aquí viene la respuesta. Por supuesto que no, dice Pablo. Por supuesto que no, él no fue justificado por las obras. De tal caso, si hubiera sido así, dice Pablo, si hubiera sido así, Abraham tendría de qué jactarse. En la versión de la Reina Valera dice de qué gloriarse. Pero el mismo Dios nos dice en su palabra que delante de su presencia, y lo leí hace un rato atrás, Abraham no fue justificado por sus obras. Lo dice la Escritura. Abraham no fue justificado por sus obras, sino que fue justificado por la fe. Veamos qué dice la Escritura. Te invito a que leamos la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, según Génesis capítulo 15 en el versículo 6. En esto se basa toda la argumentación del capítulo 4, Génesis 15. Si tienes tiempo, no lo voy a hacer ahora para no ser más engorroso, pero te invito a que leas con detención Génesis capítulo 15, que habla de este fundamento de la justificación por la fe. En esto es que Pablo se basa todo el capítulo 4, por eso hoy día voy a hablar todo el capítulo 4. Esta es la extensión de lo que vimos la semana pasada. Hoy día vamos a ver las respuestas largas, las respuestas extensas. ¿Dónde está, pues, vuestra jactancia? Decía Pablo en el capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde está, pues, vuestra jactancia? ¿Por cuál ley? Porque fue excluida, dice Pablo. Es excluida. ¿Por cuál ley? Y aquí responde: ¿por la de las obras? Pablo responde: no, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está, pues, vuestra jactancia? Te está diciendo. ¿Dónde está vuestra gloria? Abraham, hermanos queridos, creyó que Dios podía hacer lo que él no podía hacer. Te lo voy a repetir, esa frase que a mí me encantó cuando la escuché. Abraham creyó que Dios, lo voy a decir más lento, Dios podía hacer lo que él, Abraham, no podía hacer por sí mismo. Eso es lo que hizo Abraham. Abraham no descansó en su fuerza, no creyó en que era capaz de hacer las cosas, sino que él creyó en que Dios sí podía hacerlo. Y por medio de esa fe que te estoy comentando, hermanos queridos, es que él recibió como un regalo de parte de Dios, una justicia que no es suya, es una justicia de Dios. Eso es lo que Abraham recibió. Nosotros, hermanos amados, podemos obtener cosas de dos formas, y lo vemos en nuestra vida cotidiana. ¿De qué manera podemos recibir las cosas? Una, la podemos hacer ganándolo con nuestro propio esfuerzo. Un ejemplo de esto es lo que haces con tu trabajo. A diario tú trabajas, y tú, ¿qué esperas por estar trasnochando, trabajando o rompiéndote el lomo, como dicen los argentinos? ¿Cómo lo haces tú? Tú recibes un sueldo por el trabajo que tú hiciste. Esa es la primera forma de ganar las cosas. La segunda forma es a través de un regalo, que es lo que nos gusta a todos en realidad, porque cuando a ti te dicen: toma, aquí tienes 500,000 pesos, tú no dices: pero yo no hice nada y tú lo recibes. No, tú lo recibes con ganas, lo recibes con entusiasmo. No lo ganaste, pero lo recibiste como un regalo. Así que lo que te estoy diciendo con este ejemplo es que una es la obra, que es ganarte el sueldo diario,
Pero la otra es la gracia, el regalo. La gracia el regalo que tú no merecías y lo recibiste porque llegó nomás y lo recibiste. Por lo tanto, en base a esto que te estoy diciendo, hermanos queridos, no podemos recibir algo por obra y a la vez por gracia, al mismo tiempo. No, o sea, alguien llega a tu jefe y te dice, toma, aquí tenéis 600.000 pesos. Y tú miras, tú no dices, este es un regalo, pero también es mi esfuerzo. No, o sea, o es un regalo o es mérito de tu esfuerzo, por tu trabajo. Es por eso que aquí, mis hermanos, la gracia y la obra es excluyente. Te lo explico de manera simple. La gracia está a un extremo y las obras están en el otro extremo. Son totalmente contrarias. Mira lo que dice Romanos 4 en el versículo 4. Lo voy a leer textual. Pero al que obra, ahí está la obra, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿Te das cuenta? El que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo. Si no cree, como gracia, sino como deuda, porque en realidad lo que tú recibiste era lo que tú esperabas, porque te ganaste ese sueldo. Pero el que trabaja recibe un pago por su trabajo. Eso no se llama generosidad. Ese sueldo es una obligación. El patrón te tiene que dar tu sueldo por obligación. Trabajaste todo el mes, trabajaste de lunes a viernes, no sé cómo será tu contrato, pero deben pagarte por ese esfuerzo. Ahí está la obra. La justificación no funciona así. La justificación no funciona así. Hermanos queridos, mira lo que dice el versículo 5, que es maravilloso. Léelo con detención. Más, y ese más es glorioso en todo el libro de Romanos, hermano, porque más quiere decir, después de haber dicho esto, es como lo contrario. Más, al que no obra, gloria a Dios por eso, o sea, al que no trabaja, el que no se basa en su obra, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Cristo. Su fe le es contada por justicia. Gloria a Dios por eso, hermano. Hermano, te está diciendo acá, por no trabajar, por estar tirado en tu cama todo el día sin hacer nada, el Señor te está dando un pago de 600.000 pesos mensuales. Qué glorioso, hermano. Por no haber hecho nada, porque todo lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él nosotros obtenemos la salvación. Amado hermano, no trabaja. Esa persona no trabaja, sino que cree. Así que es la una o es la otra. No puede ser trabajo y gracia al mismo tiempo. No puede ser la obra y la gracia. O es la obra o es la gracia la que justifica al impío. Si Dios justifica al impío, no lo hace por algo bueno que tú hayas hecho, hermano. Dios a ti no te justificó por hoy. Mira el hermanito cómo vino a orar hoy día. No, Dios no te está justificando y dándote la salvación porque fuiste a orar de madrugada. No, hermano, eso es falso. Tú lo haces por agradecimiento a la obra gloriosa que Dios hizo en ti. Por lo tanto, tú vas a orar, tú vas a ayunar, tú vas a leer la palabra, tú vas a cantar al Señor, pero lo haces de gratitud por la obra que Dios ya hizo en ti. De manera, hermanos queridos, que no lo hace por algo bueno que hayamos hecho cuando fuimos justificados. La justificación del pecador, la justificación tuya, la justificación mía, amados hermanos, no es por las obras. Tiene que ser por la fe. Porque la fe, hermanos queridos, la fe no es una obra meritoria. Que tú tengas fe no es por mérito, hermanos queridos. El tener fe es una transferencia de confianza. Dios te está sacando plata de su cuenta y la está poniendo en tu cuenta Ruth para que tengas fe. Esa fe no es tuya, la fe es de Dios. Vamos a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Vamos a Dios y lo hacemos sin nada que ofrecer porque tú no tienes nada que darle al Señor. Vamos a Dios sin nada que ofrecer. ¿Y para qué vas a Dios? Para aceptar humildemente el regalo que Él nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo, simplemente porque Él te lo prometió. Por eso tú vas al Señor. Tú levantas tus manos, te acercas al trono del Señor y le dices, Señor, aquí estoy yo, humildemente vengo, y tú siempre dices esto, no tengo nada que hacer, no tengo nada que decir, no tengo nada que ofrecerte, Señor, porque todo es tuyo. Y esa es verdad, eso es una verdad. Y el Señor, tú le dices al Señor, yo vengo a buscar
Por la fe, oh gloria al Señor. Yo vengo a buscar por la fe lo que tú un día me prometiste, que fue la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Oh, aleluya. Bendito es el Señor. Y esto es solo porque Él lo prometió. Hermanos, al que confía así, de esta forma que te estoy diciendo, ir al Padre humildemente sabiendo que no tienes nada que ofrecer, el que obra así, acredita en su cuenta, en tu cuenta Ruth, tú acreditas cuentas, tú acreditas saldo. Cuando tú vas al Señor de esta forma, tú acreditas en tu cuenta la justicia perfecta de Dios. No sé si te pasa cuando tú revisas tu cuenta en la aplicación, en la cuenta Ruth, tú revisas y te das cuenta de que tenías 0 pesos y de la nada aparecen 30.000 pesos depositados. Cuando tú vas por fe al Señor, tú vas a revisar tu cuenta y vas con 0 pesos, nada que ofrecer, nada. Pero de la nada tú vuelves del Señor y te viene con 1.000.000 de pesos en tu cuenta. Transforma eso a la fe. Eso es lo que el Señor te ofrece a ti. Eso es lo que Dios te ofrece a ti. Para rematar, para pasar al segundo punto, para rematar, hermanos queridos, Pablo se apoya en otro ejemplo. O sea, si no les bastó el ejemplo de Abraham, te voy a mostrar ahora el ejemplo de David. Mira lo que dice el versículo 6. Lo voy a leer. En el nombre del Señor. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Hermano, Dios acredita justicia sin obras. Pablo lo que está haciendo acá en estos versículos, Pablo está citando el Salmo 32. Luego de haber, obviamente, y tú sabes esa historia, Pablo escribe el Salmo 32, luego de haber pecado contra Urías, el Eteo, junto con su esposa. Él adulteró contra él, que era su mano derecha. Y fue tan malo, hermanos queridos, de que incluso, tú sabes esta historia, que él tomó la sentencia de muerte y la llevó Urías en sus propias manos para que se la entregase al general que estaba a cargo del grupo, para que lo matara. David, hermanos, pecó gravemente. Todos cuentan la grandeza de David, pero David pecó gravemente. Y por eso escribió el Salmo 32. Y cuando David se arrepintió de todo corazón por el pecado que él había cometido, él escribió el Salmo 32. Y te lo quiero leer. Mira el maravilloso salmo que David escribió. No lo voy a leer todo por honor al tiempo, pero quiero leerte los primeros versículos. Dice así el Salmo 32, en el nombre de nuestro Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Gloria al Señor. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el que no culpa por el pecado. Gloria a Dios. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Y voy a leer el versículo 3 que dice así en el nombre del Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira la seguridad con la que David escribe. Yo declaré mi iniquidad y tú perdonaste mi pecado. ¿Qué hizo Dios en cambio? ¿Qué hizo Dios al ver el arrepentimiento de David? ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios lo perdonó. Dios perdonó su pecado cuando David se arrepintió. La pregunta que te hago, hermano, piensa un minuto la respuesta. ¿Fue cuando David trató de hacer una buena obra para compensar el pecado que había cometido que Dios lo perdonó? Cuando Dios vio que David había llevado una ofrenda al altar, ¿recién ahí Dios lo perdonó? No. ¿Sabes, hermanos queridos? Y esto es lo que más me molesta internamente. Hay cristianos hoy en día, hay cristianos que hacen esto. Yo peco, voy a cometer un pecado cualquiera, imagina cualquier pecado. Voy, peco, ¿qué hago yo? Oh, me siento mal. Voy a orar al Señor, le pido perdón a Dios por lo que yo hice. ¿Y qué es lo que hago? Voy a predicar el evangelio un ratito a ver si Dios me perdona por eso. No, hermanos queridos, está mal. Tú no vas a predicar el evangelio, tú no vas a ir a orar para sentirte mejor. Hay algunos pastores, siervos, líderes que llaman a la iglesia a orar para que Dios perdone su pecado. Hermanos queridos, el pecado tiene que haber un arrepentimiento genuino de corazón. ¿Qué sacas con pedir perdón al Señor si tu vida va a seguir siendo la misma? Dice la palabra del Señor que cuando Él declaró su pecado, Él no lo volvió a hacer. Bendito es el Señor.
El Señor no tomó en cuenta su pecado, sino que le dio a David la justicia sin las obras. Pero fue cuando David reconoció su pecado, fue cuando él lo declaró, cuando él pidió perdón de corazón al Señor y Dios vio en su corazón que había un arrepentimiento genuino. Él no volvió a cometer los mismos errores una y otra vez como lo hacemos nosotros. Y eso lo hacemos nosotros, creyendo como lo hace la Iglesia Católica, que es por pagar una manda, es que Dios va a perdonar toda la grosería y la mala educación que yo cometí durante todo el año. Voy a pagar una manda a un santito X y ahí se acaba el problema. No es por obras, es por gracia. Bendito es el Señor. Así que de manera que Abraham, como también David, prueban sin lugar a dudas que Dios justifica al pecador por la fe sin tomar en cuenta sus obras. Aquellos que todavía no creen en esto, te lo estoy mencionando ahora. De manera, te lo vuelvo a leer, Abraham como David prueban que sin lugar a dudas que Dios justifica al pecador y lo hace por la fe sin tomar en cuenta sus obras. Pero ahora Pablo quiere ir mucho más adelante en este segundo punto. Pablo quiere probar que esa bendición de la justificación de la que David habla es para todos. No para algunos, es para todos. Leemos el versículo 9 al 11 de Romanos 4 en el nombre del Señor. Versículo 9 al 11. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, ojo con ese detalle, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermanos, Abraham, que esta historia la sabemos todo de Abraham, pero voy a hacer un pequeño resumen. Abraham estaba en la ciudad de Ur de los Caldeos, en una nación que es completamente pagana, una nación que es completamente idólatra, y fue en ese instante cuando Dios se le reveló por medio de su palabra. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Abraham, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios vivo, único y verdadero. Olvídate los dioses ajenos, aquellos que tú has adorado en toda tu vida, y quiero que ahora creas en mí. ¿Y qué le dijo además? Y ahora te ordeno que dejes atrás tu tierra, tu parentela, tu familia, y salgas a un lugar desconocido, más encima, ándate a un lugar desconocido, y en ti haré una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué pasó con Abraham? Recuerda que Abraham no conocía a Dios. ¿Sabes lo que pasó con Abraham? Abraham se creyó todo. Abraham creyó todo lo que Dios le dijo. Abraham creyó en la promesa de Dios, tomó a su familia, salió de su tierra y partió a esa tierra que Dios les había prometido a ellos. Así que de manera que yo puedo ir resumiendo de que Abraham era un pagano, era un idólatra cuando Dios lo llamó. O sea, en palabras simples, Abraham era un pagano gentil. Sí, aunque a ti te moleste, aunque a ti te duela, Abraham era un pagano gentil. Gloria a Dios. Hay alguien por ahí que decía, sonríe que Jesús te ama. Sonríale al Señor. En Génesis 15, hermanos queridos, Dios hace un pacto con Abraham. Y pese a su vejez y también a la esterilidad de su esposa Sara, Dios les promete que tendrían un hijo. Y además de eso, Dios les dice que su descendencia sería numerosa. Y en ese momento creyó Abraham a Dios, dice Génesis 15, y le fue tomada por justicia. Pero aquí viene la parte más importante. Tú dirás, hasta ahí está bonito, hermano. No, pero aquí viene lo importante, hermano. Aquí viene lo relevante. Póneme mucha atención. Pablo nos dice en Romanos 4 que Abraham era un gentil incircunciso. Gentil, incircunciso, cuando Dios lo justifica por la fe. Gloria a Dios por eso. Aleluya por eso. A Pablo, el que escribió la carta de Romanos, está diciendo que Abraham, cuando fue justificado, fue cuando él era un pagano gentil. Abraham es el padre de la nación de Israel. Y eso usted lo sabe.
Pero cuando él fue justificado, él no era judío. Cuando Abraham fue justificado por la fe, no era judío, él era un gentil. Era un incircunciso cuando Dios lo justificó por la fe. Por eso Pablo lo toma como el padre. Ojo con ese detalle que te dije al leer esos versículos. Ojo con ese detalle. Pablo toma a Abraham como el padre de todos los creyentes. O sea, sean gentiles o judíos. Lo dice en el versículo número 11, te lo vuelvo a leer. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esta es la explicación más extensa de lo que Pablo nos dice en Romanos 3:29. Pablo nos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que Pablo, después de haber aclarado esto de que Abraham era un incircunciso y que en base a eso, por la fe, fue justificado, ahora Pablo entra al tercer punto y último de este sermón. Él hace un contraste entre la fe y la ley, la fe de Abraham y la ley. Leo el versículo 13 de Romanos 4. Romanos 4, versículo 13. Recuerda que hoy día vamos a tratar hasta el versículo 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Qué maravillosa esa frase. Le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hermanos, es evidente que la promesa que Dios le dio a Abraham no era dependiente de la ley de Moisés. ¿Por qué? Y aquí empiezan los choques. ¡Pum! No, la promesa que Dios le dio a Abraham no dependía de la promesa de Moisés, de la ley de Moisés. ¿Sabes por qué, hermano? No sé si tú te percataste de este detalle. Porque resulta que la ley de Moisés vino 400 años después de que Abraham fue justificado. Abraham fue justificado en Génesis capítulo 15, pero resulta que la ley apareció 400 años más tarde. Así que evidentemente esa promesa que aparece aquí en Génesis 15 no depende del cumplimiento de la ley. Dios en ningún momento le dijo a Abraham, tú cumples la ley y si cumples vas a ser justificado, las obras. Así que evidentemente no dependía de las obras, no dependía de la ley. Pablo les dice a los judíos, ¿cómo ustedes siendo judíos pueden pensar que Abraham fue justificado por la obediencia a la ley? ¿Cómo se les puede ocurrir eso? Eso, y lo dice el versículo 14 de Romanos 4, ¿eso hace nula la promesa? El versículo 4, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Si el cumplimiento de la promesa depende de nuestra obediencia, hermanos queridos, a la ley, estamos en problemas. Te repito esa frase, si el cumplimiento de la promesa de Dios depende de nuestra obediencia a la ley, estamos en problemas porque nadie puede obedecer esa ley. Nadie puede obedecer esa ley. Mira lo que dice el versículo 15. Pues la ley, escucha muy bien y toma apuntes si todavía no lo has hecho. Romanos 4:15. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y aquí viene algo relevante, hermanos queridos, respecto a este punto. Porque Pablo está tratando de manifestar en estos versículos de que los judíos son doblemente culpables por el hecho de que ellos ya conocían la ley, por lo tanto no podrían ellos cambiar, ellos deberían ser distintos. Ellos ya conocían la ley, a diferencia de aquellos que no lo conocían. Así que ellos conocían la ley y además los judíos violaron la ley y eso no produce salvación. La ley produce condenación, la ley produce ira. Versículo 15 de Romanos 4. Hermanos queridos, no puede haber otra forma de salvarse que no sea por gracia. No puede existir otra forma, aunque tú me escribas mensajes internos después o comentes este video, te lo voy a volver a repetir. No existe otra forma de poder salvarse si no es por gracia. Hermano querido, no existe otra forma de salvarse que no sea a través de recibir por la fe el regalo de la justicia de Dios que nos entrega por medio del Evangelio. Versículo 16 y 17 dice así.
Por tanto, es por fe. Te lo aclara Pablo. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, esto es hermoso. Esto es hermoso. Tiene que ser por fe, dice Pablo. Tiene que ser por fe para que sea por gracia. No hay mérito. No hay mérito alguno. Tú, hermano querido, eres un mendigo. Tú eres un mendigo pidiendo algo. Y alguien de la nada se acerca a ti y te regala 10,000 pesos. ¿Cómo se llama eso? Respóndeme, ¿cómo se llama eso? ¿Se llama obra o se llama regalo? Eso es un regalo. Hermano, tiene que ser por fe, porque de esa manera se coordine con la gracia y tiene que ser así para que la promesa sea segura. ¿Cómo tu vida va a depender de las obras? Tiene que ser por la fe que Dios puso en tu corazón. De eso depende. Así que podemos ir concluyendo que como es por gracia, ningún creyente dejará de alcanzar lo que Dios le prometió. Nadie queda afuera. Por eso, hermanos queridos, yo voy a decir algo y aquí yo creo que me voy a ganar el repudio de muchos. Pero quiero que escuches, una cosa es escucharme con prejuicios, con cosas que tenemos de hace muchos años, pero otra cosa muy distinta es escucharme usando la palabra de por medio. Por eso que te acabo de decir, es que la salvación no se puede perder. Sí, la salvación no se pierde. Hermano, ¿sabes por qué? Te lo justifico al tiro. Porque no depende de nosotros. No depende de cuánto empeño le pongamos en esto. El que finaliza la carrera, ese será salvo. Pero ¿qué pasa si no lo hago? Nunca fui salvo. Nunca fui salvo. No depende de nosotros, no depende de nuestro empeño ni de nuestro esfuerzo, pero para aquel que tenga la salvación. Porque no es de todos. Te hago una pregunta, yo no sé si tú te has preguntado esto alguna vez. ¿Todo el mundo se va a salvar? Buena pregunta. ¿Todo Chile alcanzarán salvación? Yo creo que no. No digo que no creo en el poder de Dios para poder transformar y hacer algo maravilloso. No, no digo eso. Yo creo que Dios puede obrar algo, pero del 100% no va a ser el 100% que va a ser salvo. Por algo el Señor nos revela en su evangelio también, cuando Él dice que Él va a apartar a los cabritos de las ovejas. Habla otra analogía respecto a los que van a ser salvos y las que no. O sea, en la palabra tenemos un montón de ejemplos que nos habla sobre este fundamento de que la salvación depende enteramente del Señor. Hermano, la descendencia que Dios le prometió a Abraham en Génesis 15 ha venido a ser numerosa porque incluye a todos los creyentes de toda tribu, lengua y nación. Abraham fue hecho heredero del mundo, hermanos queridos. Fue hecho heredero del mundo porque ahí en Génesis 15 estábamos todos nosotros. Fue heredero del mundo, de todos los que creen. Y lamentablemente todavía hay gente cristiana hoy en día que viaja a Israel y va a la Tierra Santa y piensa que al pisar Tierra Santa va a caer una bendición sobre tu vida por haber pisado solamente Tierra Santa. Y toman a Abraham como el padre de los judíos, solamente los judíos. No, hermano querido. La verdadera tierra bendita, el verdadero templo se llama Jesucristo. La verdadera tierra bendita y el verdadero templo se llama Jesucristo. Tú tienes la bendición de Dios porque estás en Cristo. Aunque tú estés en la China, tú tienes la bendición del Señor. Aunque estemos aquí en el fin del mundo, en Chile, vamos a ser salvos, vamos a recibir la bendición igual. No necesito ir a Israel, no necesito ir al Monte de los Olivos para recibir la bendición. No, yo tengo la bendición porque creo por fe en Cristo. Bendito es el Señor. Ahora, ¿cuál es la fe de la cual somos justificados? ¿Cuál es esa fe? Aquí vienen los versículos del 17 al 22. Lo voy a leer en el nombre del Señor. Romanos 4, 17 al 22.
te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Lo primero que vemos aquí es que la fe por la cual nosotros somos justificados descansa en la confiabilidad de Dios y no en nuestras circunstancias ni en nuestras obras. Abraham, hermanos queridos, confió en la confiabilidad de Dios porque sabía que ese Dios al cual tú sirves y al que yo sirvo, ese Dios es poderoso. Ese Dios es fiel para poder cumplir lo que Él promete. Lo que Él prometió un día te lo va a dar. Abraham, además de esto, tenía, dice la palabra, 100 años. Y para colmo de males, Sara era estéril. Para la gente común y corriente dirán, oh, esto es imposible. Un hombre anciano de 100 años y su esposa estéril, imposible que logren algo. Imposible. Pero él sabía que humanamente era imposible. Abraham sabía eso. Pero sabía que ese Dios era el Todopoderoso. Él sabía que Él era el creador de todas las cosas y podía dar vida, como dice acá, a lo que es muerto. Abraham observó su condición física. Se tiene que haber visto sus manos que están arrugadas. Me imagino haber tocado su piel. Me imagino haberse visto que tenía su pelo canoso. Y tiene que haber mirado a Sara que estaba sentado en el living. No sé, me lo imagino de esta forma. Y tiene que haber dicho, ¿cómo? ¿Cómo? Señor, ¿cómo es que yo, a mi edad y mi esposa siendo estéril, vamos a ser padres? Pero eso, hermanos, la palabra me enseña en Romanos 4 de que eso no debilitó a Abraham. Porque no confiaba en las circunstancias, no confiaba en qué capacidad tenía Sara, la capacidad de años que tenía Abraham. Lo que Abraham confiaba desde el principio es en el poder. Él confiaba en la fidelidad de Dios, así como tú deberías creer. Si tú confías en tus capacidades no vas a llegar a ningún lado. Pero como tú crees en Dios, confías en ese poder glorioso de Dios, yo te aseguro de que Dios va a obrar en tu vida. Esto, hermanos amados, no significa que Abraham jamás tuvo un momento de debilidad, porque sí lo tuvo. No significa que Abraham nunca dudó, porque sí dudó. Tú también lo haces a diario, hermano. Si no me crees, lee Génesis. Lee Génesis. Jamás, pero jamás, hermanos queridos, permitió que esa duda se instalara en el corazón de Abraham y lo llevara a tener incredulidad, que es muy distinto. Abraham se mantuvo en una fe inquebrantable, aunque esperó su cumplimiento. ¿Sabes cuánto esperó Abraham? Desde que Dios le prometió hasta que Dios cumplió su promesa, ¿sabes cuánto pasaron? 20 años. Mi padre y mi madre, ellos no podían tener hijos. Ellos se casaron en el año 81. No estoy equiparando aquí la historia porque son totalmente distintas. Pero es para que tú te tengas una idea. Y en el año 81 mis padres intentaron poder tener un hijo, una hija. Y lamentablemente no se daba. No había ninguna opción de poder. Pero de alguna otra manera estaba en el corazón de ellos de que Dios de alguna manera iba a tener que dar en su tiempo. Pasaron los años, y Dios entregó una promesa a mis padres de que Dios iba a darle a ellos un hijo, el primogénito. Y además se agrega con ellos de que Dios le prometió a través de cuando ellos me comentaban de esa hermana, que en paz descanse, de que Dios le prometió de que a través de esa primogenitura iban a tener el deseo que había en el corazón de ellos, que era tener una hija, una niña. 81, 82, 83, 84. Pasaron, hermanos queridos, 9 años y nada. Hasta que de repente mis padres me comentan de que al pasar los años, mi madre un día llegó de la nada al hospital porque andaba con algunos dolores, algunas situaciones que viven las mujeres. Y es allí donde el doctor que la atendía sale contento y le hace una seña a mi padre que estaba en el hospital y le dice, sí, mi papá no entendía y le dice que estaba embarazada. Para el hombre no había ninguna opción de que mi madre quedara embarazada. Pero Dios en su promesa, en su tiempo, porque así es Dios, Dios obra en los tiempos de Él, le entrega la bendición de que tenga un hijo varón, que en este caso soy yo.
Luego pasan un par de añitos más y hoy la misma hermana, usada por Dios, le comenta a ella, le dice que se prepare porque viene el segundo. Y Dios cumplió su promesa, esperaron en la promesa del Señor y Dios cumplió. Él tuvo otro hijo que es mi hermano Fabián. Y resulta interesante, porque Dios todo lo hace, de que con los años Dios cumplió su promesa enteramente. Porque a través de mi descendencia, del matrimonio con mi esposa, es que tuvimos nuestra primogénita, que es mi hija, Sofía. Y ella ha sido como la hija que mi madre nunca tuvo. Y la verdad que mi hija es la que viene a cerrar en parte, yo lo miro de esa manera, mi hija viene a cerrar en parte ese círculo de bendición prometido por parte de Dios desde el año 81 en adelante. Hermanos queridos, ¿por qué te estoy comentando esto? Pablo nos dice en Romanos 4 de que esa promesa fortaleció la fe de Abraham. Al fortalecer su fe, les dio la gloria a Dios. Es lo que tú deberías hacer, dar la gloria a Dios, ya que Él, nuestro Dios, es quien el que lleva a cabo lo que Él promete. No es el hombre, es Dios quien lo hace. Amados hermanos, nuestra fe proclama delante de todo el mundo, delante de todo lo que nos están viendo, que Dios es capaz de hacer el bien, que Él promete y Él cumple. Nosotros somos testigos y damos testimonio afuera de que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Quizás tú ahora te encuentras agobiado, quizás tú ahora te encuentras en angustia, en situaciones complejas, pero Dios te prometió a ti bendición, Dios te prometió salir adelante y Dios va a cumplir. Recuerda que Dios te prometió a través de la palabra que el pan y el agua le va a faltar. Y dime una cosa, ¿cuándo te ha faltado el pan? ¿Cuándo te ha faltado el agua? Dios ahí ha estado supliendo toda necesidad. Fortalécete en la fe en Dios, fortalécete en Cristo. Cristo pagó tus pecados, todo fue cancelado, no hay ninguna duda alguna. Ahora tú alábale, glorifica el nombre del Señor, porque ya todo está en regla. Bendito sea el Señor. Su corazón, el corazón de Dios está inclinado continuamente a nuestras vidas. ¿Para qué? Para bendecirnos. Él quiere el bien para nosotros, hermanos. Cuando Él no te da lo que quieres, porque tú pides de corazón algo y Dios no te lo da, es porque Dios no quiere dártelo por algo, hermanos. Dios es sabio, por algo Él cierra las puertas. Dice su palabra que cuando Él cierra, no hay nadie que pueda abrir, y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Lo otro que vemos en estos versículos es que esa fe que tenía Abraham descansa en la palabra de Dios. Y esto es fundamental, descansar en la palabra de Dios. No es mayor fe creer en algo que Dios no te ha prometido. La típica que ocupamos hoy en día es decir, yo sé que Dios te va a sanar, porque yo creo en Dios. No, no, no. No es por creer en Dios que Dios va a sanar a esa persona. El problema con esto, hermanos queridos, es que Dios a ti no te ha prometido sanar a todos los cristianos. No estoy diciendo con esto, ojo, no estoy diciendo con esto que Dios no sana. Dios sana, de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Si es la voluntad del Señor, y esa debería ser nuestra oración. No decir, yo tengo tanta fe, yo estoy seguro que mañana vas a amanecer sano. Porque si fuera así, yo invito a todos esos pastores, a esos siervos que se hacen llamar de la sanación, de la sanidad, yo le invito a que en esta hora mismo hagan oración para que se sanen y resuciten todas aquellas víctimas del COVID-19. ¿Por qué no lo hacen? Ahí llegaron. Cash Luna está escondido en su casa, en su palacio, y no hay noche de milagro. Los que hacen noche de milagro, ¿por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no van al hospital a sanar a esas personas? Porque saben que es una farsa. Saben que es una farsa. Tú y yo debemos orar confiando, lo que dije ahí, confiando en la palabra de Dios, confiando en la voluntad de Dios. Ora al Señor, pero diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Yo creo que puedes hacer las cosas, pero creo también que es tu voluntad si lo haces o no. Así que lo que Dios sí ha prometido, y eso te lo recalco, lo que Dios sí ha prometido es que Él te va a bendecir. Sanándote o dejándote enfermo, pero Dios te va a bendecir. Dios hará que eso obre para bien. De alguna manera, esa enfermedad que tú estás viviendo va a obrar para bien. ¿Sabes por qué? Porque esa enfermedad que estás viviendo va a servir de testimonio de fe, un testimonio de fortaleza para otro que te está viendo. Lo que dije hace unos versículos atrás. Si tú crees eso, tú de verdad estás descansando en la verdad de Dios y descansas en Dios.
Hermanos queridos, Abraham se aferró al conocimiento de Dios. Y eso hace la fe. Así que yo te invito a empaparte de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Empápate de sus promesas, empápate de su gloria, empápate de su conocimiento. Hoy día, ¿por qué la iglesia evangélica está tan desprestigiada? Por estos pseudos evangélicos, por estos siervos que se hacen llamar, que creen que todo está bajo sus manos. Aquí está Dios y Dios hace lo que yo mando. No, hermano, estás equivocado. Siervo del Señor, estás equivocado. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Dios da sanidad, también deja gente enferma. Dios saca de la angustia a alguien, ya lo deja en la prueba. Pero la palabra del Señor es clara. Así como Dios da la prueba, Dios da la salida juntamente con ella. Así que no pienses que lo que estás viviendo es para siempre. Dios te va a sacar de ese embrollo que estás viviendo en este minuto. Gloria a Dios por eso, hermanos. Que estamos bajo un Dios soberano. Un Dios que nos hace bien. Que todo lo que estamos viviendo nosotros lo corrige, lo mueve para nuestro bien. Pablo, hermanos queridos, nos quiere hacer una pregunta. ¿Podemos poner toda nuestra confianza en Dios sabiendo que a nosotros también la fe será contada por justicia? Miren lo que dice el último versículo, ya estoy terminando, hermanos. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, este texto es maravilloso. Pablo está diciendo acá que la historia de Abraham no se encuentra escrita solo en el libro de Génesis, únicamente para que sepamos cómo Dios salvó a Abraham. No es para que veamos a Abraham como el hombre que llevó a su hijo a sacrificarlo y Dios justamente iba a tirar la cuchilla y los... No es solo por eso. Sino que nos enseña la conexión que existe entre la justificación de Abraham y la justificación tuya y mi justificación. Hermano, este texto es para ti. Estoy cerrando. Este texto es para ti. Y también es para mí. Somos justificados por creer en la promesa de Dios. Abraham creyó que Dios es capaz de darle vida a un muerto. Gloria a Dios. Abraham creyó que Dios era capaz de darle vida a un muerto. Y eso es lo que tú y yo creemos por ser salvos. Él creyó que el vientre muerto de Sara, aleluya, podría engendrar vida solo por el poder de Dios. Nosotros creemos que por ese mismo poder, esa tumba vacía, que no había nadie, no podía retener su cuerpo muerto, sino que al tercer día Él resucitó y salió vivo y victorioso para darnos salvación. Abraham creyó en el descendiente que Dios le prometió, pero nosotros, tú y yo, amada iglesia, creemos, hermanos queridos, en lo que ese descendiente de Abraham ya llevó a cabo al morir por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario y resucitar para nuestra redención. Fíjate cómo todo va conectado. Por eso Jesús, estando en la cruz, exclamó a gran voz diciendo: consumado es. Consumado es. Cristo estaba diciendo que Él sabía que la deuda de todos fue completamente saldada para siempre. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes esa clase de fe? ¿Tú tienes esa clase de fe? ¿Has dejado de confiar en ti mismo? Y descansar en ese descendiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, en ese hombre que murió y resucitó para tu justificación y para mi justificación. Si lo has hecho, si es así, mi hermano, tú eres heredero juntamente con nuestro padre Abraham. Y nuestro Dios es poderoso en cumplir cada una de las promesas, no por cumplir la ley, voy a ser enfático en esto, no por cumplir la ley, ahora que eres creyente, sino por causa de aquel que venció al diablo, aquel que venció a la muerte, al que venció el pecado en la cruz del Calvario. Iglesia querida que me estás viendo, amado hermano, hermana, amigo, amiga, vecino que me estás viendo en esta hora, que me va a ver a través de YouTube y me va a escuchar a través de Spotify, no sé de dónde me estás viendo. Dios lo prometió. Mira lo que te voy a leer, está en Romanos. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? Al que ama a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquel que conforme a su propósito han sido llamados.
Hermano, Él es fiel. Él es fiel, Él es justo para poder perdonar nuestros pecados. Cree en Dios, iglesia. Cree en Dios. Él promete completar la obra que Él comenzó un día. Él va a completar la obra. Él lo hará. Aunque tú te veas débil, aunque veas que las circunstancias están encima, aunque veas que todo se está derrumbando, hermanos queridos, Dios es fiel. Dios va a cumplir su propósito en mí, dice su palabra. Aleluya, bendito es el Señor. No dependas de ti. Depende del Señor. Oramos al Señor. Padre, mi alma te alaba en esta tarde. ¿Cómo no adorarte, Señor? Pese a las circunstancias, Señor. Tú bendice a los tuyos, Señor. Qué glorioso es tu nombre. Pese a la situación que estamos viviendo, Señor, tú eres fiel. Padre, soy un pecador, pero aún así tú me amas. Me justificas, me das la salvación. Y nos das esta maravillosa oportunidad de comprender estas verdades, Señor. No queremos confiar en nuestras fuerzas, ni en nuestro ánimo, ni en nuestras capacidades. Confiamos plenamente en lo que tú has hecho en esta obra redentora por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo no alabarte si has cumplido todo, Señor amado? Lo que tú has prometido lo harás y permanecerás fiel con tu iglesia. Señor amado, fortaleza al que esté débil. Fortalece al que se encuentra en angustia. Fortalece a aquel que se encuentre sin fuerzas en esta tarde. Que tu bendición alcance de sobremanera a todo aquel que esté viendo este sermón, Señor. Somos justificados solo por la fe, creyendo en Cristo, en esa obra gloriosa de redención de tu Hijo Jesucristo. Bendice a tu pueblo que está todavía conectado, Señor. Para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén y amén, Señor. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. ¿Cómo podré estar triste? Y al regreso vamos a leer los saludos. Déjenos sus saludos, déjenos sus comentarios, sus peticiones de oración para estar leyéndolos en algunos instantes más. Dios le bendiga. Ya regresamos. Vamos a esta alabanza y volvemos. Estamos a esta hora en Iglesia en Línea. Yo vivo siempre
Su programa, Iglesia en Línea. Bien, regresamos. Estamos escuchando ya un extracto de esta hermosa alabanza que es ¿Cómo podré estar triste? Queremos saludar a nuestros hermanos que han estado con nosotros. Una hermosa sintonía, hermanos, en el día de hoy, una vez más, escuchando la gloriosa palabra del Señor. Vamos a saludar aquí a algunos hermanos que están con nosotros. Nuestro hermano Julio Fuentes Burgos, bendiciones, hijo. Aquí aún trabajando y escuchando el mensaje. Muchas gracias a mi padre que está con nosotros, que Dios le bendiga grandemente. Saludo a mi hermana Juana Maldonado, que es madre de un ex compañero de curso. Dios le bendiga, mi hermano Julio, es un gusto verte. El Señor te usa a través de la palabra. Un abrazo a la distancia. Saludos a la familia, saludos de mi familia, saludos de tu amigo Juan. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias. Un abrazo, pero apretado, para mi querido ex compañero y amigo también, Juan Labrín. Mi hermano Pedro también nos escribe. Mi hermano Pedro Labrín nos escribe. Dios le bendiga grandemente, mi hermano Julio. Muchas bendiciones, que Dios le bendiga hoy y siempre sigamos predicando el Evangelio, porque hoy más que nunca necesitamos de Dios. Muchas bendiciones. Un saludo para usted, mi hermano Pedro, también trabajando en la obra del Señor a través de mensajes maravillosos para la gloria de Dios junto a su Padre. Saludo también a una prima también por parte de mi padre, que está también con nosotros escuchando, se ha desconectado pero ha permanecido ahí, nuestra hermana Carmen Gloria Fuentes, que es hija de mi tío Chendo. Un abrazo cariñoso para usted, para Richard, un saludo también para sus hijos, para mi tío también, a mi tía, que Dios les bendiga grandemente. Un saludo también para un gran amigo de allá del Carmen, que trabaja en la Municipalidad del Carmen, que es Fidel Torres. Un abrazo para usted, que Dios le bendiga, don Fidel. Un gusto que esté también viendo este programa, que Dios le guarde grandemente. Mi pastor Alejandro Lagos de Chillán Viejo, del ministerio Oreb, si no me equivoco, Monte Moriá. Bendiciones, mi hermano Julio Fuentes Sepúlveda. Muchas gracias a mi pastor, siempre también atento a lo que estamos realizando. Que Dios le bendiga también en su radio ministerial Shalom. Ahí está en Chillán Viejo transmitiendo para la gloria del Señor. Mi hermana Aide también nos está viendo. Bendiciones, hermano Julito. Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias a mi hermana Aide. Un saludo también para mi hermano Orlando, por supuesto. Un abrazo cordial. Mi pastor Hernán Sepúlveda, que ha estado todo el día, todo el ratito viendo. Así que un abrazo para usted, mi pastor Hernán. Gracias por estar con nosotros también escuchando junto a su esposa, nuestra querida pastora Isabel González, junto a sus hijos. Dios les bendiga. Quiero saludar también a un compañero que tengo de años en la enseñanza media que me está viendo, que es mi amigo Leonardo Núñez, del sector de Quillón, que está viendo. Así que un saludo para usted, querido amigo Leo, que Dios te guarde, te bendiga grandemente. Así que gracias por estar también junto a nosotros. Nuestro pastor Gabriel Arellano Contreras, Gabriel Arellano, pastor de la iglesia presbiteriana del sector de allá de la ciudad de San Javier, nos escribe un saludo cordial, hermano Julio, y bendiciones para toda la hermandad presente. Muchas gracias, querido pastor Gabriel. Él también está transmitiendo diferentes cultos y yo también le escucho, y nos saludamos y nos queremos en el amor del Señor. Un saludo cariñoso para él, para su congregación en San Javier. Nuestra hermana Aide Concha nos vuelve a escribir: lo estoy viendo y escuchando, hermano Julito, Dios lo bendiga, saludos a todos. El hermano Orlando le envía cariñosos saludos a usted y familia y a la iglesia en general. Como decía, un saludo a mi hermano Orlando también, que ha estado con nosotros, que también es parte del directorio de la iglesia, y por supuesto que siempre han estado respaldando la obra del Señor. Nuestra hermana Gloria García Toro también ha estado con nosotros. Un abrazo para usted, hermana Gloria, que Dios le guarde y le bendiga grandemente junto a su familia. Nuestra hermana Yasmina Márquez nos escribe saludos y bendiciones para usted, hermano Julio, y para todos los que están atentos siempre a la palabra del Señor. Muchas gracias, mi hermana Yasmina, que Dios le guarde, le bendiga en medio de todas estas circunstancias. Dios le fortalezca también grandemente. Quiero saludar también a la distancia a mi esposa, quiero saludar a mi madre, que está también siempre atento escuchando la palabra del Señor, aunque saludé a mi padre, pero no había saludado a mi madre, no he saludado a mi esposa, así que un saludo cariñoso a ella, a mis hijos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga también a ellos, y gracias por todo el apoyo y el respaldo que han brindado. Y antes de terminar, también agradecer al Señor también por nuestro pastor Pablo, un saludo afectuoso para él, agradeciendo al Señor por todo lo que Dios ha hecho en él, y creyendo que prontamente le vamos a tener, como le decía, con nosotros, y en un tiempo no muy lejano vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, aunque ya lo estamos viendo los domingos, pero ya lo vamos a tener aquí sentadito al ladito para compartir lo que le gusta, que es la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, por lo que estoy leyendo no hay peticiones de oración,
pero vamos a estar orando también por todas aquellas necesidades que hay en el pueblo del Señor. Así que le invito a que usted también esté orando. Le invito para este domingo. Este domingo vamos a estar transmitiendo nuestro culto dominical a contar de las 18 horas. Nuestro culto dominical en donde nuestro amado pastor Pablo Sepúlveda nos escribe, en este caso, este sermón maravilloso que él lo presenta también. Obviamente todo grabado con alabanzas también para que disfrutemos para la gloria del Señor. Mañana nosotros como directorio de la iglesia tenemos una reunión, así que los hermanos del directorio que están aquí presentes puedan estar muy atentos, ya que mañana tenemos una reunión en horario por confirmar, creo que era a las 19 horas, si no me equivoco, reunión especial del directorio de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime, junto a nuestro pastor presidente también y pastor, pastor gobernante Pablo Sepúlveda. Así que gracias a todos por estar junto a nosotros y como les digo, vamos a orar, oremos al Señor para que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir al término de este maravilloso programa que hemos tenido para la gloria del Señor. Le invito a que juntos podamos orar. Donde usted se encuentre, acompáñeme para que oremos ante la presencia del Señor. Oremos. Dios amado, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos has concedido para estar meditando en tus verdades bíblicas a través de tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más nos has provisto de esta palabra, nos has provisto del conocimiento, nos has provisto de todo lo necesario para poder meditar en ella. Señor, te agradecemos por este mensaje, por esta enseñanza. Padre, yo te agradezco por cada uno de los pastores que han estado atentos a este sermón. Te agradezco por cada uno de los hermanos que han visto este mensaje, Señor. Te agradezco, Señor amado, por cada una, Señor amado, de las familias, amigos, vecinos que han estado atentos al sermón, Señor, de esta palabra, creyendo de que esta enseñanza quedará en el corazón de cada uno de tus hijos. Dios amado, bendíceles. Pon en nuestros corazones el deseo de buscarte, el deseo de conocerte a través de tu palabra y que podamos estar prontamente unidos una vez más para poder seguir aprendiendo de ella tu palabra. Padre, yo te agradezco porque pese a las diferentes circunstancias y pese a que hay gente de diferentes denominaciones, tú has puesto el amor en unión, en comunión, como es a través de tu espíritu, a través de tu palabra. Padre, yo te glorifico, bendigo tu nombre en esta hora y te pido encarecidamente que tú puedas seguir obrando en la vida de nuestro amado pastor Pablo. Guárdale, bendícele, fortalece su vida, fortalece a su esposa, a sus hijas, para que prontamente podamos verle y prontamente podamos estrecharnos en un abrazo cordial, empezando y creyendo de que tú has hecho la obra perfecta y la continuarás haciendo. Para la gloria tuya, de tu Hijo Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos todo por todo lo que has hecho en este día, por este maravilloso número de hermanos que han estado compartiendo con nosotros. En el nombre de Cristo, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Pues eres mi Dios. Muy bien, se nos acaba la señal, tenemos que cortar la transmisión con el satélite. No. Siempre el programa dura 1 hora y media y ya estamos justo en la hora. Agradeciéndoles a cada uno por su compañía. Tuvimos un hermoso número de hermanos participando, hermanos de diferentes partes. Quiero saludar de manera especial en esta hora, no quiero dejar de lado a mis hermanos queridos que siempre están atentos a la palabra, pero quiero saludar de manera especial a aquellos pastores que siempre han estado deseosos de aprender de la palabra. Aquellos pastores que pese a que ellos son siervos, aún así quieren aprender y quieren escuchar la palabra del Señor. Quiero saludar y agradecer a mi pastor Hernán, de allá de Ñuble Alto, a la pastora Isabel. Quiero agradecer al pastor Alejandro, de allá de Chillán Viejo. Quiero agradecer también, por ejemplo, a nuestro pastor Gabriel Arellano, de allá de San Javier, que nos escucha todos los viernes y que está siempre atento. Y nos estamos compartiendo también la bendición del Señor. Así que gracias, de verdad, infinitamente gracias. Porque sin duda alguna que esto habla bien de la comunión que tiene que haber en nosotros. Quiero bendecir también y agradecer a todos mis hermanos, mis hermanas, sean de la denominación que sean, especialmente por mi hermano, en este caso, mis hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Gracias por estar con nosotros, apoyando la obra del Señor. Agradecer a los hermanos de otras denominaciones, a mi familia, a todos los que son parte, que Dios se les bendiga grandemente. Les dejo invitado para este domingo a las 18 horas el culto dominical, a contar las 18 horas por nuestro Facebook, y nos puede buscar en YouTube, Gracia Sublime Chillán, para ver todos los programas y las transmisiones anteriores.
Y también le invitamos para el miércoles a las 12 del día nuestro devocional diario que estará con nosotros nuestro amado hermano Orlando Sepúlveda. Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sea un hermoso día y que lo que resta de este fin de semana, que Dios pueda estar junto a cada uno de ustedes. Gracia y paz del Señor son mis más sinceros deseos. Que Dios les bendiga y les guarde. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán ha presentado su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra. Te dejamos invitado para nuestro próximo programa. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Iglesia Bíblica Gracia Sublime, YouTube, Gracia Sublime Chillán. Dios les bendiga.